Bueno, antes comenté que iba yo a iniciar esta segunda parte de la mañana con mi conferencia, pero el profesor Rodríguez Vidal tiene, al cambiar el recorrido horario que teníamos previsto, tiene un poco de prisa para atender a otras cuestiones personales. Lo que vamos a hacer es que va a iniciar él su conferencia y una vez que ya él termine y ya quede libre, ya es cuando yo daré la parte que me corresponde. Al profesor Joaquín Rodríguez Vidal debería presentarlo nuestro buen amigo Javier Gracia Prieto, que forma parte de su comunidad científica. Me ha cedido el testigo de presentar honrosamente a Joaquín Rodríguez Vidal. Lo haré lo mejor posible, ¿vale? Discúlpame si hay algo que omito. Él es el doctor Joaquín Rodríguez Vidal, es licenciado en Geología por la Universidad Complutense de Madrid, donde luego hizo el doctorado en la Universidad de Zaragoza. Es profesor de Geología y Geomorfología, lo ha sido en las universidades de Zaragoza, Sevilla y Huelva. Ahora mismo es catedrático de Geodinámica Externa en la Universidad de Huelva desde 1992. Está especializado en estudios de registros del Cuaternario, si no me equivoco, y sus estudios se centran sobre todo, por lo que he podido ver y conocer de él, sobre el cambio climático, geomorfología externa, costera, riesgos naturales, depósitos kársticos del Mediterráneo, eventos marinos de alta energía y otros temas. Ha escrito infinidad de artículos, como la mayoría de los ponentes que vienen hoy. También es autor de algunos libros y, particularmente, yo quería hacer una referencia a un artículo para mí de gran interés, que son las evidencias registradas del tsunami atlántico de 1755 en la costa de Gibraltar, que es precisamente el tema que vamos a tratar hoy. Parece ser que incluso en Gibraltar la máxima altura de ola llegó incluso a los 5 metros. También ha estudiado, y es lo que va a tratar hoy también, es los registros de paleotsunamis que hay en Doñana. Recientemente, creo que es de mayo de 2015, salió un artículo publicado en Internet precisamente sobre este asunto, que es algo verdaderamente interesante y que nos habla en esos estudios recientes que está realizando el profesor Rodríguez Vidal sobre un tsunami que ocurrió hace también 4.000 años y parece ser fue bastante destructivo. Le cedo la palabra al profesor, al doctor Rodríguez Vidal. Muy bien, buenas tardes. El currículum, para los que nos gusta investigar, es lo menos importante. Lo importante realmente son los datos y la investigación. En este caso, la parte que me ocupa está relacionada con el registro de paleotsunamis en la costa de Huelva, vinculada sobre todo con la evolución litoral en el Holoceno, en los últimos 10.000 años de esta costa. Como ha comentado el compañero Aparicio, pues dentro de estas charlas de paleotsunamis o paleomaremotos, teníamos otros dos compañeros que por circunstancias personales han fallado, así que yo he tratado de alguna manera de, centrándome en el objetivo principal de mi charla, que era la costa de Huelva, ampliarlo con permiso del resto de los investigadores, en algún caso también he colaborado con ellos, en la costa, en la costa de Cádiz y también paleotsunamis antiguos que ha trabajado el profesor Reicherta. Así que le he cambiado un poco el título y he ampliado el registro a todo el Golfo de Cádiz. Bien, los investigadores en geología de los maremotos antiguos no es una disciplina ex professo que nos hayamos dedicado a trabajar en esta temática, en esta cuestión, sino que ha surgido principalmente como consecuencia de los estudios de evolución costera a lo largo de los últimos 5 o 6.000 años. Así que, haciendo trabajos cartográficos en ver esa evolución, nos dimos cuenta de que había algunas perturbaciones dentro de una evolución natural, entre comillas.
La primera evidencia que tuvimos dentro de estas cartografías del Golfo de Cádiz, evidentemente, fue en la desembocadura del Tinto y Odiel en las marismas de Huelva, en lo que se conoce como la flecha litoral de Punta Umbría. Allá por los años 80, cuando empezaba la Facultad de Geología en la Universidad de Huelva y un grupo de entusiastas geólogos llegamos allí para empezar los estudios de la licenciatura de Geología, pues digamos que el medio más atractivo era el medio costero y sobre todo el reciente. Esta costa, como sabemos, es la que ha evolucionado y ha cambiado más rápidamente en los últimos miles de años, y aún en la actualidad pues hay unas tasas de avance y retroceso que son realmente importantes en comparación con otras costas rocosas y acantiladas de la península. Bien, aquí observamos dentro de esa evolución, como vemos en los últimos 6.000 años, pues que había unas fases de avance en la flecha litoral de Punta Umbría, había una serie de avances que controlábamos temporalmente y de pronto observamos una ruptura de ese avance normal de las flechas litorales y que estaba, digamos que temporalmente no estaba muy afinado, pero se produjo entre 2.000 y 2.500 años. Y esa es la primera evidencia que tenemos en el Golfo de Cádiz, que fue en el año 87, de alguna actividad marina de alta energía vinculada, no sabíamos bien si con grandes eventos de tormenta o con algún tsunami. Por aquel entonces todavía no se hablaba de tsunami. Hay que recordar que el tsunami terremoto de Lisboa en 1755 lo estamos poniendo en evidencia ahora, pero con anterioridad a 1987, digamos que ha estado dormido. Se vieron afectados las personas que vivían en la costa, que no eran muchas, salvo en Cádiz o en Lisboa, en esa época de 1755, pero con posterioridad el ser humano tiene una facilidad pasmosa de olvidar. Así que digamos que esta fue la primera evidencia sedimentaria que observamos de una ruptura normal, natural, de esa evolución costera. Posteriormente, con trabajos de tesis doctorales, de proyectos de investigación, publicamos en el año 96 lo que sería la evolución holocena del estuario del Guadalquivir, lo que se conoce como las marismas de Doñana. Es, digamos, el paisaje que más rápidamente ha cambiado de toda la península ibérica, quitando lo que puede ser el delta del Ebro, pero como paisaje de un entrante, de un golfo, de una bahía que más rápidamente ha cambiado, pues sería el estuario del Guadalquivir. Bien, esa evolución nos puso en evidencia una evolución normal de líneas de costa a lo largo de los últimos 6.000 años, pero de nuevo aparecieron algunas rupturas sedimentarias, erosivas, con resultados sedimentarios, que se ponen en evidencia por medio de lo que en la marisma se conocen como estas líneas negras, que son las vetas. Las vetas se pueden producir o bien por diques fluviales, o bien por, como hemos comprobado, por grandes eventos tsunamigénicos de maremotos, o bien por grandes tormentas que se producen en el interior del estuario cuando... Perdón, este es el resultado de las clases, de tantas clases. Y los que tenemos faringitis crónica, disculpen. Y, como decía, debido también a un cambio paleogeográfico, la situación paleogeográfica que tiene ahora, geográfica que tiene ahora el estuario del Guadalquivir, no tiene nada que ver con el que ha ocurrido en el pasado. Esa evolución la vemos aquí, resultado de esas cartografías. En la superior izquierda tendríamos el estado a sus comienzos entre 6.500 y unos 5.000 años, después en el siguiente entre 4.700 y 4.200. Aquí inicialmente vemos que hay los comienzos de una flecha litoral que serían los principios de la flecha litoral de Doñana, pero hay algo aquí entre 4.200 aproximadamente que rompe la flecha y crea una gran veta en el interior de la marisma. A continuación, las flechas litorales siguen creciendo con normalidad y después, en torno a hace unos 2.200 años, vuelve a haber otro gran evento que erosiona la punta de la flecha de Doñana
y crea de nuevo unas vetas que crecen transversalmente hacia el interior. Es decir, se crean anomalías morfológicas y sedimentarias que rompen la evolución normal de las líneas de costa. Esas rupturas sedimentarias está comprobado ya a posteriori, en el presente, por investigaciones posteriores, que no responden a eventos de alta energía relacionados con tormentas, sino que son evidencias de tsunami, y además tsunamis importantes, del mismo tipo o parecido que el de Lisboa de 1755. En este caso, la evidencia queda registrada dentro de la marisma del Guadalquivir porque su paleogeografía era de una gran bahía y los sedimentos se introducían hacia el interior y, por tanto, han quedado mejor registrados. En la actualidad, eso no se podría producir de esa manera. Por tanto, el tsunami generado por el terremoto de 1755 no queda en la marisma del Guadalquivir registrado de la misma manera que los anteriores. Esta sería una evolución posterior a partir del año 2000, antes del presente, hasta la actualidad. Un mono representativo de todo eso vendría sumando estas figuras anteriores, donde podemos ver la evolución del estuario y al mismo tiempo de la bocana del Guadalquivir hasta llegar a su posición actual. Así que pasamos de un gran golfo, no una bahía, sino de un gran golfo, que era el estuario del Guadalquivir, desembocando allá por Sevilla y por Coria, a en la actualidad desembocar en Sanlúcar de Barrameda, con bastantes kilómetros de sedimentación y una gran superficie de sedimentación en solo 6.000 años. Así que ha sufrido una evolución importante. La mayor parte de los registros de paleotsunamis quedan, en este caso, o bien aflorante a modo de vetas, como en este caso Carrizosa o Beta Larena, o en este caso como Beta Lengua o el cordón de las Nuevas. Hay una serie de cordones que son la respuesta a estos eventos de alta energía relativos a tsunami. Bien, así que tenemos un modelo de evolución costera, de evolución litoral, normal entre comillas, para el Guadalquivir, pero también para el resto de desembocaduras, para el Guadalete, para el Tinto Diel, para el Guadiana, etcétera, y otros estuarios menores. Cada uno funciona de una manera, pero ha tenido una paleogeografía y, por tanto, se ha adaptado, sus morfologías evolutivas se han adaptado a esos grandes eventos. Bien, en geología reconocemos que la mayor parte del tiempo, el 90% del tiempo geológico de los últimos 2 millones de años, el nivel del mar ha estado siempre por debajo de la actualidad. Así que la situación actual, que la llamamos como normal, es de lo más anormal que existe. En la situación actual solo ha ocurrido en el 8-10% de ese tiempo. Así que estamos en una posición de alto marino especialmente anómalo, y que solo se ha repetido en el tiempo pues aproximadamente cada 100-150.000 años. Así que una situación parecida solo la tenemos desde hace 6.000 años y en el pasado tendríamos que retrotraernos a hace 130.000 años. El resto del tiempo el nivel del mar ha estado bastante más bajo que en la actualidad. Por tanto, los registros de paleotsunamis recientes solo los tenemos en los últimos 6.000 años. Más atrás, los que hubiese habido están por debajo del nivel del mar, transformados, desfigurados, ocultos por sedimentos, movidos por grandes deslizamientos, que otros compañeros hablarán de ese tema. Y aquí tenemos dataciones relativas al último alto marino en el cual nos encontramos en la actualidad. Aquí debajo, edades en miles de años, y en la vertical, en las síes, altura del nivel del mar hasta llegar al cero presente. Bien, aquí vemos desde hace 20.000 años una rápida subida, un ascenso rapidísimo en torno a 10 milímetros al año, o sea, una subida de 1 metro siglo, desde 20.000 hasta hace 9.000 años. Una velocidad impresionante de subida del nivel del mar en la costa.
Después una atenuación en esa velocidad a la mitad de 5 milímetros al año, y a partir de 6.000 años hasta el presente, dependiendo de la costa, no en todas las costas es exactamente igual, pero de media podemos decir que tenemos el mismo nivel medio marino aproximado, que no es verdad, desde hace unos 6.000 años. Así que el registro de paleotsunamis podemos encontrarlo en las marismas, en los estuarios, en los lagunes o en la línea de costa, en esa evolución, desde hace solo 6.000 años. Bien, ¿cómo registramos esa historia? Pues con unos sedimentos que llamamos tsunamita. Es una palabra que, como sabéis, es de origen japonés y que se ha impuesto científicamente, así que desde el punto de vista científico no se suele utilizar maremoto, sino que para publicaciones o para la divulgación normal siempre se usa el término tsunami. Por tanto, los depósitos resultado de este evento de gran energía pues son las tsunamitas. Es un depósito que recicla sedimentos previos, inmediatamente previos, y los coloca tierra adentro en una posición que es anormal, incluso anormal para las grandes tormentas. ¿Dónde los podemos encontrar principalmente? Pues los podemos encontrar en áreas submarinas, en zonas litorales o incluso metidos en el continente. Cuando hay un gran recorrido de la onda del tsunami y penetra bastante en el continente, porque tenemos una superficie de llanura costera bastante amplia y de baja pendiente, es capaz de alcanzar 4 y 5 kilómetros hacia el interior de la costa. Afortunadamente para los geólogos, desafortunadamente para el resto de los mortales, y sobre todo para todos los que han vivido recientemente en las costas del Océano Índico y de Japón, se tiene una evidencia directa de hasta dónde ha llegado la inundación de las olas de tsunami. Esto no lo conocíamos hasta ahora nada más que por registros sedimentarios, y los registros sedimentarios nunca son un reflejo real de hasta dónde llegó la inundación. Bien, aquí tenemos entonces distintas posiciones de donde encontramos esos depósitos de tsunamita, o bien sumergido o bien emergido. Lo que está sumergido es más fácil, más difícil y más costoso de conseguir. Y lo que está emergido, por lógica, es más fácil de acceder y más barato de trabajar. Así que el 90 o más % de tsunamitas registradas y estudiadas están en medios costeros emergidos. En sumergido hay muy pocas publicaciones, muy pocos trabajos, y evidentemente hay que creerse lo que los científicos dicen, porque es difícil ir al campo a comprobarlo. ¿Qué tipo de registros encontramos, grosso modo? Bien, pues tenemos submarinos profundos, que son los más difíciles de conseguir, submarinos someros en la plataforma o en la plataforma interna. Tenemos algunos de grandes bloques en techos de acantilados, que han subido acantilados de hasta 20 metros, grandes bloques por encima de acantilados. Podemos encontrarlos también al pie de acantilados. Podemos encontrarlos en grietas, en el interior de acantilados, grietas abiertas y que están en el interior de esas grietas. Hay los famosos de playas de bloques y cantos, que aquí en la costa de Cádiz tenemos unos ejemplos magníficos. Los más conocidos de playas de arena removilizadas hacia el interior del continente, y los registros más conocidos en el interior de los estuarios, lagunes o en la parte trasera de la playa. Así que tenemos un espectro muy amplio de lugares donde podemos trabajar. Dificultades, pues que no todo lo que se encuentra en esta situación, en estas posiciones, responde a una tsunamita, sino que es una circunstancia especial en forma de yacer, en forma de encontrar. Y muchas veces un gran depósito de tormenta es muy parecido, si no igual, que el de una tsunamita. Así que debemos de tener muy claro hasta dónde puede llegar en la posición paleogeográfica un tsunami,
a esos lugares no llegan las grandes tormentas, hasta dónde llegaría en un tsunami, identificarlo porque tiene un origen claramente marino y a veces marino profundo, o sea, hay depósitos marinos profundos que son colocados varios kilómetros en el interior del continente, y porque afectan a una costa de carácter a veces mundial o transoceánico. Es decir, que podemos encontrar depósitos en zonas cercanas, por ejemplo, el tsunami de Lisboa, en zonas cercanas en el Algarve portugués, en Cádiz, pero podemos encontrarlo también en las Islas Británicas o en las costas del Caribe. Así que tiene un carácter transoceánico. Eso, una gran tormenta no deja esa evidencia. Una gran tormenta deja un depósito de alta energía local. Bien, este es un ejemplo de recurrencia de tsunami, tal como lo encontraríamos en un depósito fácil, sencillo y precioso para verlo, muy fácil. El de Indonesia de 2004, el Océano Índico. Bien, en la parte inferior hay un depósito con un suelo sobre arena, en amarillo. Después vino un tsunami en 1907 que transporta arena y cubre el suelo. A continuación, sobre esa arena vuelve a desarrollarse un suelo. Y a continuación viene la acumulación de arena del tsunami del 2004. Así que hay una recurrencia, digamos que como un sándwich de tsunamitas. Esto sería lo bonito, lo fácil, lo hermoso en geología para poder interpretar. Bueno, esto es una excepción. Esto es una excepción y no se encuentra casi nunca así, sino que la naturaleza nos da más dolores de cabeza. Pero es un ejemplo bonito para ver. Bien, un ejemplo muy sencillo y muy gráfico que muchos de vosotros conoceréis de los efectos del tsunami del Océano Índico en el 2004. Y uno de los lugares que más se vieron afectados en la costa norte de Sumatra, en Banda Aceh. Esta es la costa de Banda Aceh. Antes, véase, aunque no tiene la misma topografía, véase Cádiz, por ejemplo, rodeado de mar, y la situación posterior una vez que pasó el tsunami, la inundación, con las rupturas de carreteras, puentes, comunicación, aislamiento, destrucción. Evidentemente, la topografía de Banda Aceh no tiene nada que ver con la de Cádiz, que tiene un sustrato más rocoso, está más elevado. Esto estaba a pocos metros por encima del nivel del mar. Creo recordar que el máximo estaba en torno a 4 metros. Esto es justo después de pasar el tsunami. O bien ya con una topografía un poco más energética, también en la costa de Sumatra, un pequeño estuario con una barrera, con una flecha litoral en la bocana, previa al tsunami, abundancia de vegetación, sus carreteras por aquí, sus puentes cruzando el río y el paisaje inmediatamente posterior. Aquí se ve muy bien hasta dónde llegó la ola, o las olas, en este caso, por la abundancia de vegetación y la destrucción de la vegetación, el arrasamiento de la vegetación. Fijaros que se ha formado una bahía, una desembocadura mayor, una pequeña flecha en el lado contrario metido hacia el interior, las vías de comunicación han desaparecido, puentes, carreteras, etcétera, y hay un arrasamiento de la llanura costera. En este caso, en la parte superior izquierda, había una topografía, una montaña de mayor altura, y entonces ahí la destrucción fue menor. Así que depende, evidentemente, mucho de la topografía. Bien, entramos en el precedente a la historia que queremos contar. El terremoto tsunami de Lisboa es la evidencia clara y fehaciente de que esto se puede producir y se va a producir. Y para nosotros, en geología, es fundamental conocer los efectos morfológicos y sedimentarios que este maremoto generó en las costas más cercanas, evidentemente Portugal y España, y sobre todo también Marruecos, lugar que no está estudiado y que necesitaría de trabajarse. Posiblemente deba de tener los mejores registros de tsunamis y paleotsunamis del Golfo de Cádiz. Pero bueno, digamos entre comillas, aquí lo que más dineros tenemos son los españoles y los portugueses, así que los mejores registros están en nuestras costas. Y en estas costas, pues tenemos
marcado con líneas de distintos colores aquellos lugares preferentes donde tenemos registros estudiados, tanto investigadores españoles como portugueses, como nuestro querido compañero Klaus, que hoy nos falla por un problema estomacal, etcétera. Otro grupo de investigadores también ingleses que también ha estado estudiando la costa del Algarve. El resto o carecemos de buenos afloramientos o aún no está estudiado. Bien, ¿qué tipo, grosso modo, de registros tenemos? En rojo, sedimentos fundamentalmente gruesos, gravas, bloques, etcétera. Después tenemos en azul sedimentos finos que están rellenando zonas de marisma, de lagunas, etcétera. Y después sedimentos intermedios, mezclas. Puede haber bloques, puede haber arena, puede haber arcillas, pero tenemos la certeza de que han sido movilizados por un tsunami. Bien, estos serían los lugares principales donde se han publicado registros de tsunamitas de 1755. Esto es fundamental porque nos sirve de modelo para retrotraernos al pasado, pero debemos de reconstruir la paleogeografía del pasado. Estas costas que han sido tan cambiantes geográficamente, no podemos buscar la tsunamita en los mismos sitios que ahora están las de 1755, sino que hay que buscarlos en aquellos lugares donde la reconstrucción paleogeográfica nos indique en cada momento. Así que ahí ya la cosa se empieza a complicar. Por eso no tenemos más datos del pasado y es difícil encontrarlos. ¿Dónde tenemos algunos ejemplos que os voy a poner para que os hagáis una visión rápida de cómo son las tsunamitas y cómo se encuentran en el campo? Bien, aquí tenemos de sedimentos gruesos. Pues unos ejemplos en Lisboa, en Cabo Raso, o aquí en el Algarve, en uno de los pequeños estuarios, hay varios estuarios trabajados, pero uno de ellos, donde yo he colaborado, en Boca del Río, o bien en Cádiz, en Trafalgar, o bien en Marruecos, algunas pequeñas publicaciones que están empezando a aparecer. Bien, estos son, al oeste de Lisboa, unos grandes bloques elevados 14 metros por encima del nivel del mar actual sobre un acantilado. Así que son bloques sobre acantilados. Están acompañados por unos sedimentos que tienen fragmentos de fauna marina y, datando esa fauna marina, curiosamente nos viene a salir una edad en torno a 2.200 años antes del presente. Bien, esto no está más estudiado, necesitaría estudiarse más, pero digamos que los investigadores aquí se quedaron. Una de las desembocaduras del Algarve, donde hay una alternancia de rocas duras y rocas blandas. Las rocas duras, como vemos, forman acantilados, estos son acantilados actuales posteriores al tsunami, y aquí en el interior tenemos paleoacantilados relacionados con momentos previos a 1755. Aquí hay depósitos de bloques de tormentas en marea baja y de tormentas en marea alta, y donde están la zona de campistas, que está cubierto por la vegetación, es un depósito de bloques semejante al que estamos viendo aquí, pero provocado por el tsunami de 1755. Y está elevado unos 6 metros por encima del nivel medio actual. ¿Qué aspecto tiene? Bueno, pues aquí lo vemos. Formaría una terraza, parece una terraza fluvial. Esta superficie de aquí, donde por debajo aparecen los bloques. Estos serían bloques de tormenta y, en cambio, el depósito lo vemos aquí arriba colgado, varios metros por arriba, y ya cementado, metido dentro de una matriz, de otros sedimentos eólicos, etcétera. Tiene el mismo aspecto que los depósitos de tormentas actuales, pero no están dentro de esta dinámica tormentosa. Aquí vemos algunos de esos bloques transportados y colocados 6 metros por encima del nivel medio marino actual, y además en un sedimento que ahora mismo no funciona, es inactivo incluso hasta para las tormentas. Dentro, como veis, está extraído del mar, está lleno de bioerosión, de perforaciones, incluso en algunos lugares se observan hasta moluscos, restos de moluscos litófagos metidos dentro de la roca, y que ha dado pie a dataciones.
Esta es otra historia de las dataciones que no vamos a entrar en esto, pero da bastantes problemas. El ejemplo más llamativo que tenemos en la costa de Cádiz es el Cabo de Trafalgar. La mayor parte de vosotros lo conocéis, os habéis bañado por aquí, y en marea baja se observa en la zona de marea baja unos grandes, enormes bloques, en muchos de los casos puestos al revés, arrancados de esta rasa marina, arrancados y colocados en posición inversa en una zona cercana a la línea de bajamar. Cercana. Son inundados, evidentemente, vemos que están húmedos, pero han sido arrancados. Bien, aún desconocemos la causa exacta de estos bloques y de la genética, de la circunstancia por qué están aquí. Pueden ser debido al tsunami de 1755 y pueden ser removidos, recolocados, reposicionados por tormentas. En una zona más colocada a levante de Trafalgar, pues tenemos otros bloques de menor tamaño, rodados también en la misma posición. Pero subiendo de una arriba hacia el faro de Trafalgar, nos encontramos bloques rodados parecidos a este, pero de mayor tamaño e imbricados. Aquí no llegan las tormentas. Aquí no llegan las tormentas. Y hay una acumulación de una gran imbricación. Parece que los han colocado como si fichas de dominó las hubiesen tirado. Están todos apoyados uno contra otro, formando un gran campo de bloques marinos rodados y colocados en esa posición. Bien, científicamente esto todavía sigue siendo una incógnita porque suponemos que tienen relación con tsunamis, pero no podemos asignarle todavía una fecha concreta. Posiblemente sean depósitos tsunamigénicos, pero reelaborados de varios episodios de tsunami. De hecho, a lo que están erosionando y de donde salen estos materiales son de arenas eólicas consolidadas y fosilizadas de hace 130.000 años. O sea que son posteriores a 130.000 años, pueden ser de cualquier momento porque están hechos a partir de esos grandes bloques. Ejemplos, los únicos que hay llamativos en la costa de Marruecos, al sur de Rabat, hay unos afloramientos magníficos. Aquí los tenemos muy parecidos, grandes bloques puestos patas arriba y metidos varios metros hacia el interior. Algunos de ellos son de hasta 100 toneladas, puestos patas arriba y metidos 14-15 metros por encima del límite de la marea alta. Aquí vemos un ejemplo fantástico, patas arriba, con pilancones de desarrollo de bioerosión. Depósitos mixtos, gruesos y finos. Los principales están en el estuario, en el antiguo estuario del Guadalquivir, y algunos también nos quedan aquí en la zona de Faro. Los del estuario del Guadalquivir los hemos estudiado con bastante detenimiento, la mayor parte de ellos aflorantes son esas vetas. Las que nos interesan a nosotros son vetas formadas por conchas marinas, incluidas y metidas dentro de la zona de marismas actuales y que están sobre depósitos de marismas. Así que es como un parche puesto encima de esas marismas. También los tenemos en algunos otros lugares, como en la Algaida, donde una posible ruptura de la flecha de la Algaida, ahora explicaremos algo mejor, pues rompe ese cordón, ese istmo que une el continente a la Algaida y introduce depósitos marinos en la parte trasera de la Algaida, es decir, en un lugar donde ahora no llega el oleaje ni ha llegado nunca, en estos lugares. Aquí vemos los depósitos con esas características. Y por último, los sedimentos finos, que principalmente pues, los encontramos en lagunas costeras, en estuarios y en marismas, y que principalmente están en la costa de Huelva y en el estuario del Guadalquivir. Bien, de esto no os pongo evidencia, porque evidentemente la mayor parte de ellos son de sondeo, y ver un sondeo de un fango, pues la verdad es que poco atractivo, no nos va a decir nada llamativo. Bien, todos conocéis el registro que disponemos histórico
de tsunamis publicado por Galvis y Campos hasta el año 91. Unos son más ciertos, otros menos ciertos, unos han sido más importantes, otros menos importantes. A nosotros lo que nos interesa es usar el que tenemos la certeza que existió con su magnitud, con su inundación, entre comillas, no todo lo que hay publicado ni dicho sobre altura de olas o niveles de inundación es cierto. Los datos históricos pueden utilizarse, pero no son una certeza. Es un camino que nos queda todavía por recorrer. De todas maneras, los niveles de inundación registrados por los depósitos sí nos cuentan una altura, aunque pudo ser mayor. Bien, así que con esta evidencia de 1755 nos vamos hacia atrás. Y la verdad es que de todo lo que se ha publicado aquí, del único que tenemos evidencia cartográfica, geológica, con una representatividad semejante al de 1755, es decir, que podemos decir que en cuanto a magnitud y efecto pudo ser igual, fue uno que se produjo en este lapso temporal dentro de lo que sería este registro histórico, es decir, entre el 209 y el 208 a.C. ¿Qué evidencias regionales tenemos de este registro? Pues principalmente los registros han estado estudiados en el estuario antiguo del Guadalquivir, resultado de esa evolución costera litoral que yo estaba contando antes. Entonces, en estos betones, en estas vetas, las nuevas, Betalengua, etcétera, aquí hay otras que son más antiguas, que no están suficientemente estudiadas, pues se hicieron una serie de sondeos con todo tipo de estudios, aquí le hicimos todo tipo de guarradas a los sedimentos, los datamos y todas las posibilidades posibles. A continuación se hizo un sondeo más profundo de más de 30 metros en esta zona, exclusivamente para detectar estos sedimentos tsunamigénicos, previos, tsunamigénicos y posteriores. Y con lo que era la evolución paleogeográfica a lo largo del tiempo, además se acompañó con observaciones en la Elgaida, en una zona muy curiosa, en esta parte de Levante, donde hay unos cordones que ahora mismo están totalmente inactivos, mientras que estos cordones de aquí pueden ser acrecidos o erosionados. Los que están en esta zona interior ya están inactivos y fosilizados. Y entonces fuimos a estudiarlo y a trabajarlo, y también a hacerse dataciones. Bien, con toda esta información, publicamos en el año 2011, aquí debajo, el 2011, y esas dataciones, pues reconocimos que todas las evidencias que existían estaban en relación con un tsunami de en torno al 2210, 210 antes de Cristo. Perdón, no 2210, 210 antes de Cristo. Podía ser un poco más antiguo, pero afortunadamente tenemos algunos datos históricos que todavía no están publicados, que nos induce a pensar que están más bien en relación con el último de ellos, con el 209-210 antes de Cristo. Bien, aquí tenemos una de esas vetas interiores, Betalengua, dentro de una foto Google actual, en blanco y negro, ampliación de esa beta y un estudio de geomorfología, la ponemos en apaisado para verla mejor, nos hace ver primero unos cordones de concha que tendrían esta morfología, que tienen esta posición, unas rupturas de esos cordones con abanicos de desbordamiento y creación de canales de estero de mareas, de entrada y salida, así que aquí en esta zona tendríamos como abanico de desbordamiento y aquí una zona de intercambio mareal. Esto en la actualidad no funciona. Después una reelaboración del depósito de tipo eólico, ese sedimento va siendo movido por el viento y se forma un cordón eólico y a continuación otros cordones en color verde, adosados posteriores de características semejantes al inicial. Así que hay como dos fases de crecimiento de beta.
intermedio. Las dataciones de esos sondeos y de esas conchas movidas, conchas marinas, formadas y metidas en el interior de la marisma en una posición supramareal, pues nos dan unas edades entre 300 y 200, grosso modo, antes de Cristo, y la otra posterior entre 100 y 50 antes de Cristo. ¿Con qué podríamos relacionarlo? Pues este con el tsunami de algo más del 200 antes de Cristo y este con uno que está también registrado local en torno al 60 antes de Cristo, pero que no lo hemos localizado en ningún otro sitio más, solamente aquí y en esta posición en Doñana. Así que desconocemos su extensión geográfica y también su magnitud. Posiblemente fue de bastante menos importancia y magnitud. Características sedimentarias, esto sí es un poco más paliza, lo voy a pasar muy rápido, pero es que para que veáis las características que puede tener una tsunamita de este tipo dentro de un estuario. Bien, pues voy pasando cuerpos lenticulares que rellenan una macrotopografía, longitud, anchura y espesor. Como veis, no son muy potentes, tienen 20-30 centímetros de espesor nada más. Cambios de facie importantes entre lo que está debajo y lo que está encima, y el sándwich que está metido en medio. Tiene una base erosiva, tiene una distribución granulométrica bimodal, esto quiere decir que el sedimento tiene unas facies muy gruesas y otras muy finas, un contraste de tamaño de grano. Decreciente hacia techo, lo más grueso está abajo, lo más fino está arriba. Disminución del tamaño desde lo más grueso hacia la línea de costa, hacia más fino, hacia el interior de la marisma. Tipos de arcilla, capas inferiores y superiores, depósitos de ostrácodos típicos marinos profundos metidos dentro del depósito, presencia de lucios, las zonas húmedas que se presentan en las zonas estuarinas encima de este depósito, y después no hay bioturbación. Así que son depósitos colocados aquí recientemente. Aquí vemos una foto dentro de la marisma de uno de esos cordones y aquí a la derecha una sección transversal en un perfil. Bien, el afloramiento de la algaida. Bien, el algaida tendríamos al norte de Sanlúcar de Barrameda un paleoacantilado, en algunos lugares queda expuesto en la actualidad, en otros queda fosilizado, un cordón litoral, un tómbolo, que uniría a lo que conocemos como los pinares de la algaida. En esta zona, al este, hay una serie de cordones, como vemos dibujado en amarillo el inicial, y otros que van creciendo hacia el sur, pero creciendo en el sentido de una deriva que vendría desde el suroeste entrando hacia el noreste. Eso en la actualidad no existe. Sabemos que físicamente es imposible. Está cortado por toda esta zona que está ahora construida y ocupada de la algaida. Bien, así que hubo un momento en que aquí había una entrada marina, todo esto no existía, y una corriente que hacía que se formara en esta zona interior de isla, que se formaran toda esta serie de cordones, hasta que llegó un momento que se cerró y entonces se formó este cordón blanco, adaptándose a un golfo, a una pequeña bahía, que es lo que ahora mismo está aquí como zona de inundación de marisma en marea alta. Bien, esta zona amarilla es el cordón inicial, un cordón inicial que registra un depósito de alta energía traído desde mar abierto y que en superficie tiene este aspecto. Las dataciones de estos depósitos nos vuelven a situar las conchas, los restos marinos extraídos del mar, en torno entre el 200 y 250 a.C., con lo cual sería otra evidencia de este tsunami de gran magnitud. Y tenemos sedimentos y morfología. Aquí tenemos un cordón que todavía está fosilizado y es inactivo. Bien, la datación de todas las evidencias de sedimentos previos, de sedimentos posteriores,
estos serían los previos, aquí abajo los posteriores, y estos rojos, los que asimilamos a tsunamita, nos indica que tendríamos, estos son depósitos con fauna calibrada y modelada, y modelizada según un modelo matemático especial, bayesiano. Bien, nos sitúa las dataciones, como veis, aquí en torno a lo que podríamos asignar como el 200 a.C. y depósitos posteriores, postsedimentarios. La posición de cada uno de esos depósitos y su morfología nos permitió reconstruir la paleogeografía desde antes del 220 a.C., es decir, una época en que estas costas estaban ocupadas por una civilización púnica, fenicio-púnico. Esa reconstrucción en la bocana del estuario del Guadalquivir nos permite hacer esta reconstrucción más o menos fidedigna, no digo que exacta, pero más o menos fidedigna de lo que es la paleogeografía. Ya no consiste en poner el cero en la línea de costa del cero actual, sino es reconstruir con la información morfológica y sedimentaria. Así que por aquel entonces tendríamos la flecha de la Algaida en esta posición, tal como la tenemos ahora aproximadamente. Una bocana bastante amplia, de unos 4 kilómetros de ancho o más, con algunos bajíos en la entrada y una profundidad, un calado medio de unos 4 metros en esta zona. Aún la flecha de Doñana no había alcanzado su tamaño y su posición actual. Las marismas estaban bastante poco distribuidas. Bien, pasamos de esta posición púnica a la situación en el momento de las guerras púnicas, el final casi de las guerras púnicas. En este momento coincide, parece ser, si es verdad que las evidencias son ciertas, coincide con el tsunami del 220 a.C., 210-220. Aquí es una puerta abierta a la investigación histórica. Si la conquista de los romanos de toda esta zona del territorio púnico, fenicio-púnico, fue debido exclusivamente a la actividad bélica y al poderío bélico, o digamos que la naturaleza le echó una manilla, en algunos lugares, sobre todo en el Golfo de Cádiz. Eso, las futuras excavaciones arqueológicas orientadas en esta dirección y sobre todo con la cantidad de evidencia arqueológica que hay en la bahía de Cádiz y en todo el entorno, pues el futuro de las publicaciones ya nos lo dirá. El caso es que tendríamos, cuando el tsunami se produjo, modificó esta topografía de la bocana a esta de aquí y se formaron como residuo, como material residual de esa gran ola, se formaron estos cordones que en la actualidad forma el de Betalengua y el de las Nuevas aquí en medio, colgado aquí en medio. La profundidad se excavó a menos 6 metros en la bocana, se rompió la flecha litoral que une con la Algaida y se crearon estos cordones en la zona norte y otros cordones en la zona sur. Esto sería una posición inmediatamente posterior al tsunami. No tenemos más datos, ni históricos, ni paleogeográficos, ni morfológicos, ni sedimentarios, que nos digan exactamente cómo es la paleogeografía posterior. El caso es que aquí tuvo que haber un relleno relativamente rápido, por la experiencia que tenemos también de lo que ha pasado en estuarios parecidos en la costa del Océano Índico. Más que el tsunami de Japón, el de la costa del Océano Índico es un gran modelo geológico, geomorfológico para copiar a nuestra costa, más que el de Japón. Y aquí tendremos el aspecto que tendría la costa ya en época romana, desde el 200 a.C. hasta el siglo I después de nuestra era. Este sería el aspecto que tendría el lago Ligustino en su momento, ya el cordón de Betalengua bien desarrollado. Curiosamente, en esta zona empieza a desarrollarse, la cetaria que hay allí en Cerro del Trigo, muy interesante para trabajo futuro. No hay nada de esto trabajado en geoarqueología, pero fijaros que puede ser un trabajo de paleogeografía interesante. Y el desarrollo inicial de una flecha litoral que está protegiendo rápidamente
la bocana, pero bastante fina, bastante sensible, pero que después daría lugar al núcleo de desarrollo posterior de la flecha de Doñana. Aquí están los cordones del interior de la algaida que quedan fosilizados una vez que este cordón se cierra. Y parece ser, por algunas evidencias históricas, que aquí existía una calzada, un camino, ya en el siglo I de nuestra era. Eso los colegas arqueólogos que trabajen más en ese tema y nos lo aseveren con mayor certeza. Bien, esto está metido aquí un poco de clavo, consecuencia de las recomendaciones de mi querido amigo Aparicio, para que meta alguna información de estos mismos datos, pero aplicado a la información que nos tendría que haber aportado el colega Javier Gracia, que no está en este caso aquí con nosotros, pero que también tiene una implicación muy importante paleogeográfica y arqueológica. En aquel momento, en torno al 200 a.C., pues teníamos el inicio también del cordón del estuario del Guadalete, y era bastante más estrecho, más débil que lo que es en la actualidad. La desembocadura del Guadalete estaría aquí arriba inicialmente, y aquí tendríamos una bahía, digamos que la bahía de Cádiz, que ahora está aquí abajo, estaría trasladada aquí arriba hacia el interior, cerrada por este cordón inicial y estrecho. Bien, cuando llega este tsunami, con esas características, parecido al de 1755, con una altura de ola que, si asimilamos a la actualidad, podría tener entre 4 y 5 metros, rompe esa barrera, crea abanicos de desbordamiento e inunda toda esta zona del estuario o de bahía del Guadalete. Evidentemente aquí tenemos un asentamiento púnico-fenicio de mucha antigüedad, de muchos cientos de años, que no hace mucho estaba publicado, que dejó de ocuparse en el siglo V antes de nuestra era, y que en la actualidad, por una serie de hallazgos posteriores, no por excavaciones, sino por hallazgos posteriores, entre ellos de un tesorillo de monedas, pues se sitúa, curiosamente, las últimas monedas de ese momento son en torno al 210-220 a.C. Esa fecha nos suena. Y es el momento que parece ser final de la ocupación del asentamiento costero de Doña Blanca. Bien, llegaría una ola que no inundaría Doña Blanca porque está en una posición topográfica bastante elevada, pero sí que evidentemente su contacto con el mar y la posición de un puerto que no está descubierto pero que debía de estar, en aquel momento pues fue destruido. El estudio de la evidencia de ese puerto y de los sondeos de las paleotsunamitas que habría aquí aún no está estudiado. Así que es una puerta abierta a futuras investigaciones. Y sobre todo que ayudarán a hacer una paleogeografía igual que le hemos hecho con la bocana del Guadalquivir. Esta es una foto, ahí en las salinas, de cómo quedaría ahora mismo morfológicamente conservado los abanicos de desbordamiento. Estos abanicos que romperían esta flecha, cuando era tan estrechita, de Valdelagrana, que era muy estrecha, rompen, viene la ola por aquí, la anchura sería solamente esta, rompe y crea estas morfologías que aún quedan conservadas en el interior de la salina. Así que es una evidencia morfológica y al mismo tiempo sedimentaria, eso sí está estudiado, sedimentaria del efecto del tsunami en esa zona, esos abanicos de desbordamiento. Y tienen, y son de esta época, en torno al 200 a.C. Saltamos ya un poco a otras evidencias anteriores. Bien, de otras evidencias anteriores que hayan tenido repercusión morfológica y sedimentaria, con la misma evidencia del 200 a.C., no las tenemos. Están empezando a aparecer. Y Klaus Recherter iba a venir a aportar alguna de esa primera información que ellos han estado trabajando en la desembocadura del Barbate. Y este es un ejemplo que no es de ellos, sino de un trabajo que estamos empezando a intentar hacer con algunas otras evidencias que tenemos en Doñana y en algunos otros lugares de la costa.
Así que esto se lo diremos al amigo Klaus, que esta foto no es suya, y que será de una foto que saldrá más adelante en una publicación futura, pero que representa lo que ellos han encontrado. Aquí tenemos, sería un corte, aquí en el acantilado, entre al sur de Barbate y Zahara, y sobre un sustrato duro, encima del acantilado, un depósito de grandes bloques con concha que representaría un tsunami, con depósitos de arenas también de esa tsunamita. Así que el depósito de tsunamita sería una base muy pesada de grandes bloques con concha, con un depósito de arenas más finas. Como veis, puede tener en torno el total a 1,5 metros de espesor. Esto ha quedado fosilizado y colgado en el pequeño acantilado. Y por encima una cubierta eólica que, según las dataciones que ellos sí han hecho y publicado, pues estaría entre el 3.800 antes del presente y 4.300. Así que esta tsunamita sería inmediatamente previa. Entonces ellos empezaban a aducir que sería un tsunami que estaría en torno al 4.000 antes del presente. Una publicación posterior muy reciente, con otros métodos de datación, certifica, aunque no con exactitud, que sí que sería un evento tsunamigénico cuya evidencia única es esta, en torno al 4.000, 4.200 antes del presente. Otras evidencias que nosotros tenemos trabajadas pero no publicadas, pues en Doñana también. Entonces, igual que antes, tenemos depósitos previos a ese 4.000, depósitos de ese tsunami dentro de las marismas de Doñana, tanto emergidos como sumergidos, y depósitos posteriores. De manera que lo que pasa es que aquí el rango de error es bastante mayor. Y entonces tenemos un rango de error de datación que estaría entre el 2100 antes de Cristo hasta el 2500 antes de Cristo. Pero si son conchas removilizadas, lo más posible es que esté más cercano de la edad más próxima y las conchas más antiguas sean retrabajadas. Así que posiblemente estaremos en un tsunami en torno al 2100, 150 antes de Cristo. Esto todavía no está trabajado ni publicado, ni tenemos la misma certeza que el anterior que hemos comentado. Conclusión, y no os doy más la lata. Podemos aceptar la existencia de un gran maremoto finipúnico con una magnitud parecida al de Lisboa, sin saber si el foco, si el epicentro fue el mismo. Posiblemente el área de origen sí, porque los sedimentos y la movilización del fluido viene de oeste hacia este. Así que la zona tuvo que ser parecida. Y otro lugar que pueda ser capaz de generar terremotos de esa magnitud es difícil encontrar por ahora, hasta que los modelos geofísicos no cambien. Y esto casi lo podríamos asimilar en torno a esta fecha en relación con los datos históricos, que no quiere decir que sean los reales, sino si los comparamos con los históricos. Estaría entonces en torno al 210-209 antes de Cristo, y que debió afectar a los últimos asentamientos púnicos en la costa atlántica. Por tanto, todos los asentamientos costeros púnicos a nivel del mar debieron de estar modificados, transformados, erosionados, transportados, etcétera, etcétera. Algunos de ellos tal vez fueron abandonados por esta circunstancia, otros no. Otros incluso pudieron perdurar, pero ya como asentamientos romanos. Caso de los que trabajáis en arqueología en la bahía de Cádiz con algunos alfares, alfares que tienen continuidad, tanto final púnico como comienzo de romanos. Bien, otros posibles maremotos, como este de 4100, pues aunque están identificados, yo no me atrevería todavía a tener una certeza. Necesitamos más datos. Bien, todo esto como resumen, y antes de que se os ocurra hacerme una pregunta, yo la contesto. Y es que aunque tenemos evidencia de otros tsunamis menores en el registro sedimentario, el efecto
geológico es bastante menor, muy localizado, o puede confundirse con tormentas o eventos de alta energía, tormentoso. Que podamos asimilar al del tsunami, terremoto tsunami de 1755, solo tenemos este del 200 a.C. y posiblemente el de algo más de 4000. Con lo cual, de esta magnitud, si la zona de procedencia es la misma, estaríamos hablando de una recurrencia en torno a 2000 años. 2000 años. Lo cual no quiere decir que el foco pueda ser distinto para otro tsunami o que haya tsunamis de menor magnitud que, con el grado de ocupación de la costa que tenemos en la actualidad, los daños pueden ser enormes. No hace falta que tengamos un terremoto de magnitud 8 o 9, sino que con otros menores y la línea de costa tan ocupada que tenemos, las pérdidas humanas y económicas pueden ser ingentes. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Bueno, no sé, comprenderán conmigo que ha sido una conferencia brillantísima. Yo sabía que traíamos cosas novedosas y muy actuales de lo que es el riesgo de maremotos en España y de sismología, pero no sabemos que nos estamos adelantando incluso a cosas que se van a publicar futuramente. Yo le agradezco mucho al profesor Rodríguez Vidal, sobre todo que haya hecho esa reseña de la obra de Klaus Reicherter y de Javier Gracia. Si hay alguna pregunta de alguno de los asistentes al profesor. Un tsunami es un tren de ondas. Un tsunami es un tren de ondas, de olas. ¿Ustedes ven desde el punto de vista morfológico o en el registro sedimentario de las tsunamitas algunas evidencias de cuántas olas pueden llegar? Sí. Vamos a ver. Gracias. ¿Cómo te contesto la pregunta? Nosotros estudiamos registros sedimentarios de los cuales a veces dudamos muchísimo si son una tsunamita. Empezamos por ahí. Una vez que la tenemos detectada, exclusivamente por ahora solo encontramos un sedimento de avance arrastrado por esa ola, que no sabemos si es la ola más importante, si es una ola que no es tan importante, porque no todas las olas, debido a la importancia, arrastran la misma cantidad de sedimento. Depende también de la trampa sedimentaria, si es capaz de registrarlo primero o registrar algo que viene después y lo remueve. Y a veces lo que viene después, con más energía, lo que hace es erosionar parte de esa tsunamita. Quiere decir que cuando nos vamos hacia atrás en el pasado, bastante tenemos con identificar que ese depósito corresponde a una tsunamita. ¿Dónde lo podemos hacer? Pues eso se está avanzando muchísimo con los registros de tsunamis actuales. Se está haciendo con el de Japón, de 2011, y con el de Océano Índico, de 2004. Sobre todo digo el de Océano Índico por tener unas líneas de costa muy parecidas a las nuestras del Golfo de Cádiz y además yacimientos semejantes. Digamos que podemos comparar los avances que se hagan allí, podemos traérnoslos aquí para comparar. Pero los avances que se hagan allí se hacen sobre un depósito relativamente fresco y que está en superficie. Algunos de ellos incluso vuelven a regenerarse con una rapidez tremenda la vegetación y se colonizan y empieza a desarrollarse raíces y suelo, o sea que incluso hasta eso se modifican. Y en algunos casos, si viene una gran tormenta, puede erosionarlos, o una salida fluvial y el río se lleva a los depósitos. De todas maneras, respondiendo a tu pregunta, en los depósitos actuales puede determinarse, en algunos casos, el tipo de ola, el tamaño de la ola y si es una ola que avanza o que regresa. Puede diferenciarse por estudios de detalle hidrodinámicos que se han hecho, pero solo en los actuales y en algunos. Se está intentando en algunos registros
que nos quedan aquí de la costa de 1755. Por ejemplo, hemos empezado a hacerlo en algunos estuarios pequeños portugueses, como en ese que he puesto el ejemplo de Boca do Río, que ya está el registro y parece que el registro que tenemos es de un registro de resaca, de salida. Lo que queda principalmente es de un registro que se moviliza de dentro hacia afuera, principalmente. Pero bueno, eso es muy difícil por ahora de detectar. Por aquí ¿Alguna otra pregunta? Por aquí había. Buenos días. Ha hablado usted al principio de la ponencia que vivimos actualmente en un alto marino inusual y ha dado a entender que anteriormente también se han producido, con lo cual da a entender que es un fenómeno cíclico. Sí. La pregunta viene a responder a qué puede ser debido a esos altos marinos tan puntuales como... Sí, esa es otra pregunta científica buena. Ya bastante tenemos con creernos que existe esa ciclicidad, que tampoco la tenemos muy clara en la cabeza, aunque sea una evidencia geológica. El ciclo anterior duró en una posición semejante a la actual, un poco más alta incluso, en torno entre 10 y 15.000 años, y después se produjeron altos una vez que bajó. Parece ser que el estudio de sondeos profundos oceánicos y también de los hielos glaciares principales, que es donde están los registros más largos y continuos, lo que nos dice es que tiene que ver con efectos astronómicos, de posición de la Luna, de posición del Sol y de posición de la Tierra respecto a esa situación, y también de inclinación del eje de la Tierra y de velocidad, es decir, lo que se conoce como el modelo de Milankovitch. Entonces, el modelo de Milankovitch, grosso modo, tiene unos ciclos que van cada 100.000 años y otros que están cada en torno a 40 a 41.000 años. Y si mezclamos eso, pues en unos casos se solapan, en otros se extienden, etcétera. El caso es que los últimos se producen aproximadamente entre 100 y 120.000 años, pero si nos vamos hacia atrás en el pasado, esos ciclos son distintos. Digamos que nos quedamos ahí. Con eso tenemos ya bastante para comernos la cabeza y partirnos la cabeza y hacer muchos trabajos. Pero bueno, es una evidencia que esos ciclos han existido en el pasado y que la posición actual del nivel del mar, que nosotros llamamos normal, geológicamente es la menos normal y ocupa entre un 8 y un 10% del tiempo. El resto siempre ha estado por debajo. Con lo cual, la lógica a pensar dentro de unos pocos de cientos, tal vez de miles de años, que no sabemos, llevamos ya casi 10.000 años en esta posición alta. Si copiamos del anterior, pues estamos a punto de acabar. Claro, ese a punto de acabar, ¿cuánto pueden ser? ¿1.000 años, 2.000 años? Dice, pues a mí qué me importa. Como esto que acabo de decir, que parece que la recurrencia de los tsunamis aquí cada 2.000 años, porque a mí qué me importa. Hombre, como comentaban antes en la ponencia anterior, sí me importa si resulta que llega, en vez de llegar uno de magnitud 8 o 9, pues llega uno de 6, con una ola de 2 o 3 metros, y yo estoy en verano tumbado en el chiringuito en la playa, con toda la familia, y no siento el terremoto, y de pronto me encuentro en la llegada y no sé dónde meterme. Y me cogen la punta de Punta Umbría, por ejemplo, que no hay para dónde correr ni dónde meterse, salvo que te suba a un edificio grande. Quiere decir que depende mucho de las circunstancias, ¿no? Entonces, esto va a acabar dentro de 1.000 años, de 2.000 años, porque entonces la tendencia natural es a bajada de nivel del mar. Y entonces, ¿para qué vamos a hablar de cambio climático? Si cualquier calentamiento que vayamos a producir va a generar un mínimo cambio respecto a lo que es la tendencia astronómica global. Pero bueno, eso no lo podemos predecir. Ahora mismo estamos en esta posición. Y todo lo que el calentamiento ayude a la fusión de glaciares y al cambio en la circulación oceánica, pues va a favorecer, yo diría más que una subida en el nivel del mar, en una redistribución de las corrientes. Y eso hará que lugares que tenían un nivel del mar estable a 0, pues a lo mejor se les suba 50 centímetros o 1 metro. Y a otros, por contra, les baje 50 centímetros o 1 metro. Depende de la posición geográfica.